Hoy se nota que son mucho menos que otras clases, según dicen algunos de ustedes, mañana rinden, pero tenemos que dar la clase. Eh, Ingeniera, ¿le parece que empecemos con la información general o la información general la damos al último? No, si usted se tiene que ir, la damos ya y Sí, lo libero de eso por las dudas se demora. bien. Entonces, señoritas y muchachos, hoy es la última clase antes del parcial. El parcial está fijado para el viernes 29 de mayo. Repito, para que tomen nota y lo pasen y lo transmitan. Nosotros también, sugiero, ingeniera, lo vamos a subir por autogestión, ¿le Es parece? que en autogestión está el... Bien. Está todo el cronograma, el fixture, todas las condiciones, ¿cierto? Sí, sí, lo voy a buscar, pero está. Bien, entonces reiterarles a todos que el parcial es el viernes 29 a las 18:15, ambos cursos, es así, ¿verdad? El Sí. 1B, el 1B2 más el 1R4. Y como dice la ingeniera Verónica, en autogestión tienen la secuencia que ahí está. Todo eso lo tienen, se lo está mostrando ahora. De todas maneras, repito para todos, lo tienen en autogestión. Les pido que sean muy cuidadosos Lo en la recuerdo. lectura. Hay horarios muy específicos en donde se va a publicar el parcial. Ustedes tienen un tiempo para hacerlo. Primero la parte práctica, después la parte teórica del primer grupo, que están subdivididos por letras. Grupo 1 con apellidos desde la A hasta la G inclusive. Grupo 2, apellidos desde la H hasta la Z inclusive. Por favor, sugiero que impriman eso, lo tengan a mano, porque vamos a tratar de ser muy respetuosos con todos esos horarios. Eh, bueno, Profe, ¿y quién sos? Ignacio Garay, del 1R4. Bien, Ignacio, buenas tardes, dime. Buenas tardes. Tengo una consulta sobre, ¿nos van a mandar el link para conectarnos a la reunión de Zoom? Sí, sí, sí. En autogestión lo vamos a publicar así como estamos haciendo habitualmente. Fíjate que acá a las 18:15 va a estar publicado, eh, no, perdón, a las 18:10 va a estar publicado el examen y el enlace. Y a las dieciocho Ah, quince ya estamos todos perfecto. conectados. Perfecto, muchas gracias. Usted, me dijiste tu apellido, Bataglia. No, Garay. Ah, perdón, Garay. Bueno, vos estás en el grupo 1. Sí, en el primero. Claro, grupo 1. Y para todos, reitero, ahí tienen todos los horarios, condiciones, etcétera, etcétera. Repito, señoritas y muchachos, eh, ya va, no sé cuál es el nombre de Minerva o no sé cómo era el joven o señorita que se contactó antes. Pero bueno, respondo. Las fotos del examen se pueden enviar desde nuestro mail personal o tenemos que usar el de la facultad. De cualquiera, lo tienen que enviar al mail que hemos indicado. El mail que hemos indicado está ahí.
Lo están viendo ahora. Y la plataforma que vamos a usar, que preguntó otro alumno, es Zoom. Bien, de Minerva ya está. Perfecto. Cualquier otra consulta que pudiera surgir a partir de hoy, concretamente todos estos días, lunes que viene es feriado, por eso no van a tener clases. Pero no, dice Catalina, la señorita Catalina pregunta, ¿Zoom tiene espacio para 100? Si van a hacer 2 reuniones por cada horario. ¿No? No, 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 no. No. Usted, Catalina Gutiérrez, por el apellido, está en el grupo 1. Se conecta y punto. Bueno, lo último que me queda, ingeniera, si alguna señorita, algún alumno tuviera alguna duda, bueno, que se contacten conmigo a mi mail personal, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí, sí. Pregunto a los 44 alumnos que hoy están, ¿tienen mi mail personal? Con que uno ponga sí, ya está. ¿Listo? Ramos, listo, listo, listo. No hace falta que pongan tantas veces sí. Muchas gracias. Antes de comenzar, por favor, apelamos la ingeniera y yo a la buena comunicación que ustedes tienen con el resto de los compañeros. Exclusivamente curso 1R4, curso 1B2. Transmítanle todo esto. Listo, ingeniera. Bueno, Comenzamos nomás y si en algún momento me tengo que retirar, les pido disculpas a todos. bueno, en esta clase vamos a tratar el tema estudio completo de funciones. Para llegar a esa instancia, vamos a trabajar antes con 2 conceptos importantes. Uno que ya venimos manejando, que es la toma de límites, y ahora vamos a usar el límite para calcular las asíntotas de una función, que ya no vamos a usar una fórmula para la asíntota horizontal, y lo mismo para la asíntota vertical, sino que vamos a encontrar estas asíntotas usando esta herramienta que es el límite. Ya hemos hablado sobre este tema cuando vimos los ejercicios de límite en particular. Les había comentado que si yo calculo el límite para x que tiende a infinito de una función, y si ese límite me da una constante, lo que habré encontrado de la función es su asíntota horizontal. Acá podemos ver varias situaciones, varias gráficas de funciones, todas diferentes. ¿Qué característica tienen? Que a medida que x crece, a medida que x toma valores cada vez más grandes, ¿qué le pasa a la función? Se acerca a una constante. En este caso, se acerca a y igual a L. Pasa lo mismo en esta situación, la función se acerca a L, y pasa lo mismo en esta situación, fíjese que la función, a medida que x crece, se va acercando hacia un valor constante, se va acercando hacia y igual a L. Pero no solamente tengo que calcular este límite, no solamente para determinar una asíntota horizontal tengo que calcular el límite para x que tiende a infinito, sino que también tengo que calcular el límite para x que tiende a menos infinito. Porque lo que tengo que hacer es analizar el comportamiento de la función a medida que x crece y a medida que x decrece. Porque nos fijemos, por ejemplo, en este gráfico. A medida que x crece, la función se acerca a un valor constante. Pero a medida que x decrece, la función no se acerca a un valor constante. La función, al contrario, la función crece. Entonces, para determinar la presencia de una asíntota horizontal, tengo que calcular estos 2 límites. Uno para x que tiende a infinito positivo y otro para x que tiende a menos infinito.
Ustedes también en la ejercitación tenían este tipo de límites. Si no desarrollamos ninguno en particular, ahora cuando veamos cómo trabajar con la función que vamos a mostrar, les voy a contar cómo es el procedimiento, pero es muy sencillo. Para cambiar el signo del infinito y para trabajar normalmente con el infinito positivo, en toda la función hago un cambio de variable, reemplazo x por menos x y sigo trabajando de la forma habitual. Entonces, para determinar la asíntota horizontal, ¿cuántos límites hay que calcular? Dos límites. Uno para x que tiende a más infinito, de la función, que es la que el objetivo del ejercicio, del estudio completo de funciones, es, con una serie de pasos que vamos a ir analizando, llegar con la mayor información posible a la gráfica de la función. Entonces, f de x es la función que yo tengo como dato. Le voy a tomar límite a esa función para x que crece y para x que decrece. Si esos límites me dan como resultado una constante, diremos que la función presenta una asíntota horizontal. Puede ser que haya solamente asíntota hacia la derecha, como en estos tres casos, o que solamente haya asíntota a la izquierda, como se ve en estos dos gráficos. Acá, por ejemplo, a medida que x crece, ¿qué le pasa a la función? Crece. Y acá, a medida que x crece, ¿qué le pasa a la función? Decrece. O sea, a la derecha no tiene este comportamiento de que se acerca a una constante. Estas situaciones pueden ocurrir, por eso calculamos dos límites. Y lo que pasa en la mayoría de las funciones es que si hay asíntota horizontal es única. Hay una única asíntota horizontal, por ejemplo en este caso, en y igual a 1. Pero como les digo, tenemos que calcular estos dos límites. Entonces, ¿qué dice la definición? La recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x, si se cumple que cuando x tiende a infinito, ese límite me da un valor constante, o que el límite para x que tiende a menos infinito me da un valor constante. ¿Qué otro tipo de asíntotas puede presentar la función? Puede tener también asíntota vertical. Como ya hemos trabajado, ya hemos visto estas situaciones con las funciones que hemos graficado al principio, cuando comenzamos a desarrollar la práctica de análisis matemático. Cuando tengo una asíntota vertical en el polo, y que era el polo, el valor de x que hacía que la función fuera infinita, positiva o negativa, que la función crezca infinitamente o que decrezca infinitamente. Entonces, para determinar la asíntota vertical también voy a usar límites. ¿Qué límites tengo que determinar? Los límites laterales. O sea que por cada asíntota vertical yo tengo que calcular dos límites. El límite para x que tiende a A por izquierda y el límite para x que tiende a A por la derecha. Pueden ser que esos dos límites me den el mismo signo del infinito, como es en este caso, las dos ramas se van hacia arriba. Puede ser que estos dos límites laterales me den el mismo signo pero negativo, eso me está indicando que las dos ramas están yendo hacia abajo, o podríamos tener esta situación que un límite lateral me dé infinito positivo y que el otro límite lateral me dé infinito negativo. Entonces, ¿qué dice esta definición? La recta x igual a A se llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x si al menos una de las siguientes afirmaciones son verdaderas, si al menos una de estas afirmaciones se cumple. Entonces, de nuevo, ¿cuántos límites necesito para determinar una asíntota horizontal? Dos. ¿Cuántos límites necesito para determinar una asíntota vertical? Dos. Aparece acá un nuevo tipo de asíntota, que es la asíntota oblicua. Es decir, en lugar de tener una recta horizontal o una recta vertical, tengo una recta, como esta, que tiene una pendiente determinada. Una pendiente determinada por el valor de A. Entonces, por eso se llama asíntota oblicua. Acá podemos ver una situación puntual. Esta función presenta esta, que está enmarcada en línea de trazos, es la asíntota oblicua, que tiene como ecuación y igual a x.
y a medida que x crece, la función se acerca a esta recta, y a medida que x decrece, la función se acerca a su asíntota oblicua. Para determinar esta asíntota, yo necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B, cuál es la pendiente de esta recta y cuál es la ordenada al origen. Para calcular la pendiente, usamos este límite. Límite para x que tiende a infinito de la función dividido x. Resuelvo y esto me tiene que dar por resultado un número. Si no logro un número, o sea, si este límite me da por resultado infinito, por ejemplo, la conclusión será la función no tiene asíntota oblicua. Sí o sí, A se debe poder determinar. ¿Por qué? Porque una vez que tengo A, con el valor de A, saco B. Hay un alumno que levantó la mano, Morán. ¿Qué quieres Sí, preguntar? profe. ¿No puedo directamente utilizar la fórmula esa y si la pendiente me da 0, suponer que es una asíntota horizontal? Sí, podemos encarar el cálculo en lugar de comenzar probando si la función tiene asíntota horizontal, puedo empezar directamente calculando la oblicua. Si esta pendiente A me da igual a 0, pensemos acá en esta recta. Si este A vale 0, ¿qué me va a quedar? I igual a B, me va a quedar I igual a constante, me va a quedar I igual a L, como veíamos recién, y me dará por resultado la asíntota horizontal. Entonces, yo necesito que A me dé un número, 0 o una constante, pero no me puede dar infinito. Si A me da infinito, entonces la conclusión es que oblicua no tiene. Bueno, para la asíntota horizontal necesito calcular, para la asíntota oblicua necesito determinar la oblicua derecha y la oblicua izquierda. ¿Por qué? Porque hay situaciones en particular, Un abrazo y ya en media hora lo tienes. donde podemos ver que esta función presenta dos asíntotas oblicuos. Una es la recta y igual a x, que sería esta, ¿no? La recta y igual a x, a la que se acerca esta rama de la función. Y la otra es la recta y igual a menos x, que es esta, menos x, a la que se acerca esta otra rama. Entonces, son necesarios estos dos cálculos, la oblicua derecha y la oblicua izquierda. ¿Cuál es la diferencia en el signo al infinito? La oblicua derecha, porque las fórmulas son iguales. La oblicua derecha es con más infinito y la oblicua izquierda es con menos infinito. ¿Sí? Entonces, para determinar la asíntota oblicua, tengo que calcular A y B y necesito determinar la derecha y la izquierda. Bueno, seguimos. Hasta acá las asíntotas. Las vamos a calcular usando límites. Otro concepto que con el que vamos a trabajar es el de extremos. ¿Ingeniero está ahí todavía? Sí, ingeniera, usted dirá. ¿Le quiere comentar a los chicos de qué se tratan los extremos de una función? Bueno, justamente le estaba mandando un mensaje eh, porque tengo que entrar a la reunión con la SAE. Ah, perfecto. Sigo yo entonces, no hay problema. Le pido disculpas incluso a los alumnos. eh, es por el tema del examen, de otro examen que hay pasado mañana, no es para ustedes. Bueno, Perdone, ingeniera, muy bien. le pido disculpas realmente, pero bueno, los chicos van a entender perfectamente su explicación. Bueno. Los extremos de una función, cuando nos piden determinar los extremos, lo que nosotros tenemos que calcular es si la función presenta máximo o mínimo. ¿Qué es un máximo? Por ejemplo, este es un máximo en la función. ¿Por qué? Porque es el valor más grande respecto de su entorno. Acá estas franjas que están marcadas corresponden a los intervalos en los cuales estamos trabajando para determinar si la función presenta o no un extremo.
Entonces, este es el valor más grande que toma la función respecto a todos los puntos que están alrededor, ¿sí? Respecto a este entorno, es el valor más grande que toma la función. Pero no será el más grande de todos, porque acá podemos ver que la función toma un valor mucho mayor que este que llamamos el máximo. Y lo mismo pasa acá. Este es un mínimo, porque es el valor más chico que toma la función respecto de todos los puntos que están a su alrededor. Cuando hablamos de entorno nos referimos a eso. ¿Por qué este es un mínimo local y este es un máximo local? Bueno, este es un mínimo local porque es el mínimo de la función, pero no es el valor más chico que toma la función. El valor más chico que está tomando la función, por lo menos en este intervalo, que es donde está graficada, es este. Por eso este se llama un mínimo absoluto, en cambio este es un mínimo local, o depende del texto en el que lo lean, dice un mínimo relativo a su entorno, y este es un mínimo absoluto porque es el más chico de todos. En todas las funciones es el más chico. En este caso, este es un máximo local, porque es local, o relativo, porque la función puede tomar valores más grandes que ese. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar estos puntos? Y si recordamos, por ejemplo, la gráfica de una función cúbica con ramas, por ejemplo, que vienen de abajo y van hacia arriba, la función cúbica hace una cresta o un pico y después hace un valle, o sea, genera en su recorrido, si las raíces son reales y distintas, un máximo y un mínimo, que son los valores que no podemos calcular sin el uso de la derivada. En cambio, en una parábola nosotros podemos calcular el vértice de la parábola. Y si la parábola es ramas hacia arriba, el vértice es el mínimo de la función. Y si la parábola fuera ramas hacia abajo, el vértice sería el máximo. Pero solamente hay fórmulas para calcular el vértice en una parábola, pero en una función cúbica o en otro tipo de funciones no hay fórmulas. Entonces, ¿cómo sacamos estos puntos, que también son puntos característicos de la función? A través de la derivada. Entonces, para determinar un extremo, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ya vamos a ver la secuencia, pero leamos este teorema. Esto que es puesto aquí es del libro Piskunov, es un libro teórico y de ahí he sacado estas definiciones. Este teorema dice que hay una condición necesaria para que exista un extremo. Si la función derivable y igual a f de x tiene un máximo o un mínimo en un punto x igual a x1, su derivada en ese punto se reduce a cero, es decir, f' de x1 es igual a 0. Si hacemos referencia a esta condición necesaria y lo relacionamos con este gráfico, ¿qué hemos visto de derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Por ejemplo, en este punto donde estoy posicionada ahí, si yo trazo una recta tangente que la estoy dibujando, tendrá una pendiente negativa. Bueno, ¿qué pasa si estoy acá, en el mínimo, y trazo una recta tangente a la curva? Me va a quedar una recta horizontal. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? 0. Por eso lo primero que hacemos es calcular la derivada de la función, y el paso siguiente es igualarla a 0. Porque para que haya un extremo, para que haya un máximo o un mínimo, la derivada primera en este punto, y en este caso, en este punto también, en estos tres valores de x, por ejemplo, en x igual a 4, en x igual a 8 y en x igual a 12, tiene que estar igual a 0. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Con eso solo no me alcanza. Entonces, para ello tengo que elegir un criterio. Nosotros acá en el práctico vamos a trabajar con un solo criterio que se llama criterio de variación de signo de la derivada primera. Pero les cuento que existe otro criterio, que es el criterio de la derivada segunda. Pueden usar cualquiera. Nosotros acá en la resolución del ejercicio hemos usado este criterio porque la derivada ya vamos a ver que nos brinda otra información. Pero ustedes están en total libertad de usar el criterio que quieran. O sea que hay dos: el criterio de variación de signo de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. A ver, Ignacio, ¿qué querés preguntar? Sí, profe, yo tenía una duda de si es que soy yo que la escucho bajo o es su micrófono.
Ay, pero vos sabés que no sé cómo regular el micrófono. Yo también la escucho bajo, profe, y tengo el ¿Sí? volumen al máximo. Bueno, vamos a tratar de levantar la voz. Bueno, entonces les decía que tenemos dos criterios. El de la derivada primera o el de la derivada segunda. Pueden usar cualquiera. Acá vamos a ver solamente el de la derivada primera. Entonces, que la derivada sea igual a cero es una condición necesaria, hace falta, pero con eso no alcanza. Entonces vamos a la condición suficiente. Supongamos que la función f de x es continua sobre un cierto intervalo, al cual pertenece el punto crítico. Vamos con otro concepto, punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Es un punto que anula la derivada. Ese es un punto crítico. Hay otra clase de puntos críticos que acá en este curso no se van a ver, pero lo importante es que aquellos puntos que hacen cero la derivada se llaman puntos críticos. Y lo vamos a simbolizar con x sub c. X crítico 1, x crítico 2, de acuerdo a la cantidad de puntos críticos que tengamos. Bien. Y es derivable en cada punto del mismo, excepto posiblemente en el mismo punto x1. Si al pasar por este punto de izquierda a derecha, el signo de la derivada cambia de más a menos, entonces la función admite un máximo. Si al pasar por el punto x1, de izquierda a derecha, el signo cambia de menos a más, la función admite un mínimo en ese punto. Este es el criterio que vamos a usar. Si la deriva, o sea que vamos a hacer un cuadrito de signos. Cuadrito de signos similar al que usamos para determinar los signos de la función, pero ahora con la derivada. ¿Con quién? Con la derivada primera. Entonces, si la derivada primera pasa de positiva a negativa, es porque la función en ese punto tiene un máximo. Y si pasa de negativa a positiva, la función en ese punto tiene un mínimo. ¿Por qué? Vamos a esta gráfica. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos que es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Entonces, ¿yo qué tengo que analizar? A la izquierda y a la derecha de mi punto crítico. Me voy a parar acá en el máximo. O sea, mi punto crítico en el máximo es 8. Si yo me paro a la izquierda de ese punto crítico y trazo una recta tangente, así como la estoy dibujando, ¿qué pendiente tiene? Positiva, ¿no? Porque la recta, ¿cómo hace? Asciende, crece. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? Positivo. Bueno, ahora me paro a la izquierda del máximo y trazo una recta tangente, así como la voy a dibujar, así. ¿Qué pendiente tiene esa recta tangente? Y negativa, porque la recta se está yendo para abajo. Entonces, si pasa de positivo a negativo, habrá pasado por un máximo. Y la respuesta será que en este punto crítico, en x igual a 8, la función tiene un máximo. Vamos a analizar el mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a pasar por este punto crítico, que en este caso vale 4, de izquierda a derecha. Entonces me voy a la izquierda. Trazo una recta tangente y me está dando pendiente negativa. Entonces la derivada primera está siendo negativa. Ahora me voy a la derecha del máximo. Trazo una recta tangente. ¿Qué me está dando? Pendiente positiva. Entonces está pasando de menos a más, quiere decir que la función allí tiene un mínimo. Bruno, pregunta. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Eh, eso que está explicando, ¿es un método gráfico o lo tenemos que calcular? No lo tenemos que calcular. Estamos viendo acá de dónde sale esto. Pero lo tenemos que calcular. Ah, bueno. Esto forma parte del teórico, que también ustedes tienen un teórico en autogestión. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia de cálculo que vamos a utilizar para determinar si nuestra función tiene máximo o mínimo? Cuidado que podría no tener ni máximo ni mínimo. O sea, no todas las funciones tienen extremos. Pero si lo tienen, vamos a ver que nos vamos a recorrer todos estos puntos hasta poder determinar. Entonces, basándonos en lo expuesto anteriormente, podemos construir el esquema para el análisis de máximos y mínimos de una función derivada.
Lo primero que hacemos, hallar la derivada primera de la función. Segundo paso, hallar los valores críticos del argumento x de x. Hallar los valores críticos de x, para lo cual es necesario igualar a 0 la derivada y encontrar las raíces reales de la ecuación obtenida.